deportiva. Hoy en día es muy común, más común que antes. Hoy en día las personas, digamos, ya han tomado más conciencia y todos a nivel, ya sea aficionado o profesional, ya están involucrados más en prácticas deportivas, ¿no? Ya sea que uno como aficionado de repente dice, bueno, yo voy a salir a correr, voy a hacer deporte, estoy consciente que mi trabajo es sedentario, entonces voy a ir a hacer alguna actividad física, ¿ya? Entonces, así como ha aumentado hoy el trabajo sedentario, ha aumentado también la práctica deportiva, sobre todo a nivel amateur, ¿no? A nivel aficionado. Entonces, toda persona que tiene una actividad física fuera de su actividad regular, si no tiene ciertas consideraciones, va a estar expuesto a lesiones, pues, ya, a mecanismos de lesión. Según, obviamente, según la actividad que realice, ¿no? Según el deporte que éste realice. Y ya si lo hace pues a nivel competitivo, a nivel profesional, va a estar más expuesto todavía a lesiones que conciernen a la disciplina deportiva que esta persona practica o a la que se dedica. Mm. Bien, ¿qué es la rehabilitación deportiva? Es un proceso terapéutico enfocado ¿en qué? En recuperar ¿qué cosa? La funcionalidad física del deportista, obviamente tras una lesión. ¿Qué es lo que buscamos nosotros como profesionales de la salud en esta área? Lo que nosotros vamos a buscar, el objetivo es que el deportista o la persona que está haciendo el deporte, que se está dedicando a una actividad deportiva, regrese seguro, ya sea a la práctica o a la competencia. ¿Ya? A la práctica o a la competencia. Entonces, mi intervención se va a enfocar principalmente ahí. Yo lo tengo que reinsertar a su actividad normal, a su desempeño normal de la actividad deportiva que él está realizando. Bien, ¿qué está afectado en una lesión deportiva? Ahí, ¿dónde nosotros vamos a actuar? ¿A qué nivel? Porque hay varios factores, varias áreas en las que, digamos, un deportista es atendido. Por ejemplo, está el área nutricional, ya sea cuando necesita, tiene déficit o tiene que ajustar ahí su nutrición. También está el área psicológica, por ejemplo. Hay psicología deportiva hoy día y hay un área especializada en eso. Y así, ¿no es cierto? Entonces, desde nuestra área, los que hacemos rehabilitación, los que se dedican a la masoterapia, etcétera. Entonces, vamos a actuar directamente sobre el sistema músculo esquelético, ¿ya? Entonces, las lesiones deportivas obviamente van a estar asociadas a este sistema. ¿Qué es lo que se me va a afectar? A ver, yo soy deportista, me dedico al deporte, obviamente voy a tener em, un mayor estrés a nivel musculoesquelético. Entonces, mis estructuras blandas, óseas y blandas, o duras y blandas, como es el hueso, van a estar expuestos a que si yo no llevo o no tengo ciertas consideraciones tanto de prevención y después para el tratamiento, si es que me lesiono, entonces voy a ser propenso a que a dañarlas, ¿ya? Porque me va a generar más sobrecarga, más tensión a nivel de estructuras blandas. ¿Ya? Entonces, ¿qué podría comprometerse? ¿Qué comprende el sistema musculoesquelético? Comprende músculos, comprende huesos, articulaciones y todos los tejidos asociados, como por ejemplo, ¿qué? Los ligamentos y los tendones. A ver, cuando hablamos de estructuras blandas, hablamos principalmente de tres tipos de tejido, ¿ya? Estamos hablando, obviamente de los músculos, ¿ya? Pero no solamente vamos a hablar de los músculos, lo vamos a mencionar, sino que también hay otras estructuras que me participan en el movimiento. ¿Cuáles son? Y ahí lo estamos mencionando, ¿no? Los ligamentos y los tendones, cada uno tiene su función. Cada uno tiene su función. Mm. Ok, vean ustedes ahí. Vamos a hablar primero, vamos a dar una vista general de lo que es el sistema óseo, los huesos, ¿ya? Los huesos.
Son órganos duros, es tejido duro. Los huesos no son blandos, no son blandos. ¿Por qué? ¿Por qué no son ¿Por qué no puede ser un hueso blando? A ver, participen, ¿ah? Enciendan su audio y me responden. ¿Por qué no puede ser un hueso blando? Tiene que ser necesariamente duro. Porque me va a funcionar como en modo de qué? De palanca, ¿ya? O sea, el movimiento necesita una estructura dura para que me funcione como palanca. Si no, no tendría pues yo una resistencia ante el estrés externo, ante una fuerza externa. ¿Qué más? A ver. Otra función del hueso, ¿por qué el hueso tiene que ser duro? Porque me va a proteger de a mí de los órganos que más internos, ¿ya? Obviamente estamos hablando ahí del corazón, los pulmones, todos los órganos que tenemos adentro están protegidos por el sistema óseo, por eso tiene que ser una estructura dura, no puede ser blanda. Además, también me almacena ¿qué? Minerales, me va a almacenar minerales. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando un deportista o una persona normal, o más aún cuando una persona practica algún deporte y no lleva una buena nutrición? El cuerpo necesita y requiere ciertos nutrientes, pero si yo no los consumo, no proveo de una fuente externa como son mis alimentos o los suplementos, ¿de dónde lo va a sacar? Va a comenzar a sacármelo de los huesos y se va a producir una desmineralización ósea. Por eso es que ahí en la práctica deportiva interviene mucho la nutrición, el tipo de nutrición, según el deporte que tú hagas, el desgaste que tú hagas. Entonces tú tienes que llevar cierto tipo de nutrición para suplementar y darle al cuerpo el requerimiento que te tiene, para que no te afecte los órganos, en este caso los huesos, ¿no? Los huesos. También puedes actuar a nivel muscular, pero en este caso estamos hablando ahorita de los huesos. Entonces, los huesos forman una estructura dura llamada esqueleto. Obviamente, su principal función también es darle un armazón, una estructura armónica al cuerpo, ¿no? Si no fuese así, pues uno tendría pues un brazo más grande que el otro, ¿no? En caso, por ejemplo, cuando se dan los vicios posturales, cuando una persona desarrolla mala postura, el esqueleto se altera, entonces ya no es armónico, porque hay una alteración. Toda alteración de la estructura, de la postura, se considera patológica. Es decir, me va a dar síntomas. Ahí está. Vean ustedes. A ver, voy a mover esto por aquí. Ya. Ahí están viendo ustedes la estructura del hueso, ¿no es cierto? El hueso tiene varias estructuras, solo vamos a mencionarlas y explicar algunas de ellas. Los huesos largos, sobre todo, bueno, tienen esta distribución, ¿no? Básicamente todo hueso en sus extremos, que se van a articular o aproximar a otra estructura ósea, a otro hueso, tiene cartílago, ¿ya? Salvo los huesos fusionados. Pero los que no son fusionados, que son la gran mayoría, casi todos, tienen obligatoriamente que tener un cartílago articular. Este cartílago no es completamente duro, tiende a ser hasta cierto punto, em, hasta cierto punto suave, ¿ya? Porque me funciona como una amortiguación. Y no es la única estructura articular. Después vamos a ver qué otras estructuras también comprenden una articulación. Pero a nivel solamente de hueso, tenemos en las partes de los extremos, tenemos un cartílago articular. Siempre va a haber un cartílago. Cuando se me desgasta ese cartílago, ya viene un problema que se llama artrosis. ¿Ya? Artrosis. Es el desgaste, la degeneración del cartílago articular. Bien, ¿qué más tenemos por allí? Vemos que el hueso tiene una estructura dura y más interno. Si yo corto el hueso, voy a ver también que tiene una estructura esponjosa. ¿Ya? Tenemos ahí un hueso por fuera, es un hueso que tiene que ser compacto, tiene que ser duro. Y si yo corto el hueso y me voy a analizar un poco más adentro, voy a ver que el hueso también tiene una parte esponjosa. Esas grietas que ustedes ven aquí, no sé si se ve el puntero del mouse, ¿ya? Pero
Aquí ven ustedes como unas grietas, ¿no? Es como unas cavernitas chiquitas ahí. Ya. Normalmente eso, esa es su disposición, esa es su vista normal. Cuando esas cavernitas se me hacen más grandes, quiere decir que el hueso está perdiendo calcio. ¿Ya? Entonces, esa enfermedad se llama osteoporosis. Cuando ustedes si cortaran, viéramos un hueso osteoporótico, veríamos que esas cavernas de ahí son más grandes. Por lo tanto, vuelven al hueso más frágil. Por dentro, ustedes ven por aquí, vean ustedes en la parte del medio, esa parte del medio es una cavidad. ¿Qué va a venir aquí? ¿Qué viene por dentro? La famosa médula ósea. ¿Ya? Médula ósea. El hueso por dentro tiene una médula. A la parte larga del hueso, digamos, no el extremo, sino propiamente ya la parte del cuerpo del hueso, se llama diáfisis. ¿Ya? Y los extremos se les llama epífisis, más proximal o distal hacia dónde evaluemos, ¿ya? Ahora, aquí abajo, entre la epífisis y la diáfisis de de ambos extremos, sobre todo de aquí abajo, miren ustedes, aquí hay una línea, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama esa línea? Epificiaria, ¿ya? Cerca de ahí, en las personas todavía están en edad de crecimiento, vamos a encontrar ahí un cartílago que se llama cartílago de crecimiento, ¿ya? Normalmente eso le permite al hueso crecer, crecer, crecer hasta que se cierra y ya no crece más. Si tuviéramos una lesión a ese nivel, entonces estaríamos viendo ya comprometido el crecimiento del segmento, ¿ya? Entonces, ya aquí hay toda una intervención quirúrgica que va a intentar reparar ese daño, ¿ya? Entonces, tenemos que más o menos darnos una idea de cómo se compone el hueso, porque todas estas estructuras, cuando hay una lesión y el deportista viene de un posoperatorio, yo tengo que saber o entender qué cosa puedo hacer aquí para rehabilitar a esa persona y devolverla a su práctica deportiva normal. ¿Ya? Es normal, por ejemplo, o bueno, es, están expuestos ciertos deportistas a fracturas, por ejemplo, ¿no es cierto? Ya sea que practiquen deporte de contacto o se dediquen, más que nada ellos, ¿no? Los que hacen deporte de contacto. En cualquier tipo de deporte de contacto, ya sea el fútbol, artes marciales, etcétera, están expuestos a un daño óseo, a un daño óseo. Muchos de ellos obviamente requieren inmovilización a través del yeso. En peores casos, por ejemplo, ya estructuras de fijación como clavos, ¿no? Pernos, placas, etcétera. Entonces, la recuperación de estos deportistas, de este tipo de lesiones, digamos, tienden a ser un poquito más largas que solamente cuando no se ve comprometido el hueso, ¿no? Cuando ya hay hueso comprometido, obviamente el tiempo de recuperación es mayor, ya, es mayor. Por eso, por eso, ahí viene otras estructuras que me van también a proteger al hueso de un daño para que evitar que llegue a romperse, ¿ya? Justamente ¿por qué? Porque un daño óseo, pues obviamente me va a llevar más tiempo de recuperación. Más tiempo de recuperación. Y es más, ya a veces podría ya quedar comprometida la movilidad. Depende del tipo de lesión. Ahí está. Miren ustedes ahí. Pueden ver, por ejemplo, ya las estructuras internas, ¿no? Todo hueso, todo hueso tiene que estar irrigado. Ya, un hueso sin sangre es un hueso que se muere. No puede un hueso dejar de estar irrigado. Obviamente, miren ustedes ahí, hay dos arterias. Una arteria y una vena, una entrada del flujo sanguíneo y una salida. ¿Ya? Obviamente, ¿por dónde entra la sangre? Por la arteria, nunca se olviden, ¿ya? ¿Y por dónde me va a salir la sangre de vuelta? Por la vena, ¿ya? Todo hueso tiene esta irrigación. Ahí está. Y también va a tener, ¿qué cosa? Una inervación. Antes de eso, a nivel óseo, tenemos por dentro una médula que se llama la médula ósea. Ya tanto hay una médula amarilla y una roja. La amarilla me va a reservar grasa, la roja me va a producir células sanguíneas. Ya, es decir, a nivel de hueso desde adentro también me produce células sanguíneas para mantener vivo a esta estructura dura.
¿ya? Sin embargo, hay sí estructuras, ciertas estructuras a donde no llega mucho la vascularización. Por ejemplo, las rodillas. A nivel interno de rodillas, la vascularización es menos que en otras estructuras, que en otras articulaciones. Por lo tanto, una lesión de rodilla tiende a ser, de por sí, eh, el tiempo de recuperación es un poco mayor en comparación con otras articulaciones en otras partes del cuerpo, ¿ya? Entonces, ¿yo qué voy a hacer ahí? Dependiendo del grado de lesión, yo tengo que llevarme más sangre a esa zona, tengo que estimular la llegada de sangre ahí para que el cuerpo haga su reparación natural. ¿Por qué? Porque, digamos, que las rodillas no tienen mucha vascularización a comparación de otras articulaciones. Ahora, todo hueso, todo hueso, tiene una inervación. ¿Qué cosa es la inervación? Inervación es la llegada o la llegada de terminaciones nerviosas, ¿ya? Eso estamos hablando ya del sistema nervioso a nivel periférico. El sistema nervioso central es cerebro, columna, hasta toda la médula espinal, ya, ese es el sistema nervioso central. De ahí me vienen las señales y se distribuyen a través de una red de terminaciones nerviosas. Eso, a esa red que me va hacia las áreas más alejadas de mi cuerpo, llámese brazos, manos, extremidades, ¿no? Se le llama sistema nervioso periférico. Al hueso también llega, obviamente las terminaciones nerviosas, pero no llega directamente al hueso, ¿ya? Sino llega hacia una membrana que cubre el hueso. ¿Cómo se llama esa membrana? Se llama periósteo. Periósteo. ¿Ya? Y tiene una gran cantidad de receptores nerviosos que están conectados al sistema nervioso periférico y obviamente envían impulsos nerviosos hacia el cerebro. Entonces, cuando la persona que está haciendo deporte y, digamos, llega a una fuerza externa mayor a la resistencia del cuerpo y me rompe hueso, obviamente va a sentir dolor. ¿Ya? Pero si en realidad lo que está doliendo ahí no es el hueso no tiene inervación hacia sí mismo, sino lo que obviamente va a producir dolor es por la rotura de qué. Si se rompe el hueso, también se rompe qué. Se daña qué. El periósteo. Igual cuando hay una fisura. Entonces me va a producir que, ahí voy a sentir que dolor. El hueso no duele, lo que duele es el periósteo, porque también se afecta. ¿Ya? Entonces, ojo ahí porque eh, cuando no hay una fractura, también puede haber otro daño en hueso que se llama fisura. Ya, vamos a decir lo que es como el hueso se raja, pues ya, en términos así simples y sencillos, el hueso se raja. Cuando eso pasa, me va a producir un síntoma clásico de todas las lesiones, pero me va a producir dolor. ¿Cómo lo diferencio? Porque el dolor me va a impedir a mí el movimiento. Podría ser un indicador de una fisura. Ya cuando el hueso se rompe, obviamente los signos son más visibles, pues obviamente, ¿no? Ya vemos la deformidad, vemos el gran edema, a pesar que hay edema, hay deformidad, las estructuras obviamente se desprenden por la rotura y puede quedar colgando. O sea, hay una serie de signos visibles que obviamente me van a decir a mí, está roto el hueso. Pero cuando yo no veo roto el hueso y el dolor, sin embargo, me impide el movimiento casi a su totalidad, entonces yo podría estar sospechando también de que hay una fisura, ya, una fisura. Bien, justo lo que hablábamos y mencionábamos, ¿no? Lo que ven aquí ustedes es la médula ósea, ¿ya? Médula ósea, roja, ¿ya? Ahora, se le dice también hematopoyética. ¿Por qué? Ahí está la definición. Porque eh, está encargada de producir, ¿qué cosa? Células sanguíneas. Y a ese proceso se le llama hematopoiesis. ¿Ya? Eh, Se encuentra por dentro, obviamente, para producir células sanguíneas desde adentro del hueso también. Y entonces recibe vascularización, se producen también células sanguíneas y continúa su recorrido hacia los vasos sanguíneos. A través de esta vascularización,
¿Qué va a llegar al hueso? A través del torrente sanguíneo, ¿de qué me va a nutrir al hueso? ¿Qué van a llegar ahí? Van a llegar ahí nutrientes, va a llegar oxígeno, me van a llegar plaquetas, células de defensa, etcétera. Ya, todo eso me llega a través de la circulación al interior del hueso. Obviamente también, pues, hacia el exterior, ¿no? Pero estamos hablando del hueso interno. Bien, vamos a hablar ahora también de los tejidos blandos. Y aquí vamos a tomar un poquito más de tiempo, ¿ya? Bien, hemos visto ahorita, hemos mencionado a nivel general ya el sistema óseo, ¿sí? El sistema duro del cuerpo, el esqueleto. Hemos visto que tiene ciertas estructuras importantes en las que van a llegar tanto sangre como van a llegar terminaciones nerviosas y que el hueso, su función es no solamente darme una estabilidad, una visión armónica del cuerpo, sino también va a participar directamente en el movimiento y va a participar también directamente en la protección de los órganos internos. ¿Ya? Pero mi cuerpo no es solamente huesos, pues, ¿no? No solamente huesos. Está por encima de los huesos, ya vienen lo que son tejidos blandos, lo que se le llama tejidos blandos. ¿Ya? Son estructuras que le dan soporte al esqueleto y también le dan estabilidad a las piezas óseas. Por eso cuando yo tengo un tono muscular, un funcionamiento normal y natural del músculo, yo puedo hacer un movimiento en una línea, en un plano, sin problemas. Pero cuando yo tengo alterado la función muscular y hago el mismo movimiento, puede que el movimiento me salga pues sin estabilidad. Sin estabilidad. Entonces, si por ejemplo yo levanto el brazo y mi brazo se me va a ir por un costado, por otro costado, hasta que llegue para arriba, ¿no? O sea, no es estable el movimiento. Ya, eso es cuando hay una afectación a nivel de tejido blando. Por ejemplo, ya, entonces si todo está bien, yo voy a poder hacer mis movimientos sin ningún problema, porque me da el músculo, me da el tejido blando, llámese tendón, ligamento, me da estabilidad. Entonces, son piezas fundamentales en el movimiento. Ahora, estos trabajan en conjunto. Mm. ¿Ya? Ninguno trabaja independientemente. Incluso trabajan junto con el cerebro y el sistema nervioso central y periférico. ¿Ya? Por ejemplo, por ejemplo, supongamos que yo voy a correr ya. Yo soy corredor, voy a salir a correr. Al momento de iniciar mi trote, hay una serie de movimientos. Se me va a dar una serie biomecánica del movimiento. Voy a variar mi centro de gravedad, por el tipo de movimiento que estoy haciendo, ¿no? Hay una serie de cambios ahí a nivel de ejecución del movimiento, ¿ya? Solamente para yo dar un paso hacia adelante, ya están interviniendo muchos sistemas del cuerpo humano. El cerebro tiene que dar la orden, el impulso eléctrico para iniciar el movimiento. Este impulso tiene que llegar al tejido blando y el tejido blando tiene que producirme contracción y relajación del segmento que voy a mover. Esto se produce tan rápido que es imperceptible. Y es más, si vamos más a fondo, por ejemplo, vamos a ver que cuando el impulso nervioso, el impulso eléctrico llega al músculo, ahí también hay un proceso químico de intercambio de sustancias, de producción de sustancias, por ejemplo, el calcio, etcétera, ¿no? Me estimula la fibra nerviosa y esta jala al resto y se produce una contracción. Pero nosotros no lo vemos, obviamente no lo sentimos porque esto es rápido, es prácticamente o casi automático. Más aún cuando ya entrenas al cuerpo, entrenas al músculo en alguna práctica deportiva, el músculo, el cerebro ya tiene definido las rutas, los movimientos, incluso los topes o los rangos de movimiento en el que tú tienes que moverte. Ya, así, porque el cerebro es plástico, se adapta a lo que tú aprendes, ya, se adapta, se moldea, busca conexiones, se generan nuevas conexiones. Entonces, esto me va a permitir a mí aprender nuevas habilidades, tanto a nivel intelectual como también a nivel
físico, en la práctica de repente de un nuevo deporte, o de repente de una gente que baila, por ejemplo, a nivel profesional, el ballet, o la marinera, etcétera, ¿no? También son nuevas habilidades, nuevos movimientos que el cuerpo tiene que aprender y ahí el sistema nervioso tiene un papel fundamental, ¿ya? Porque todo trabaja en conjunto, nada me trabaja separado, ¿ya? No se olviden de eso. Bien, la primera estructura blanda que queremos tocar aquí es los ligamentos, ¿ya? Los ligamentos. Vean ustedes la imagen. ¿Qué vemos ahí? Vemos estructuras óseas, ¿ya? El cuerpo humano tiene muchos huesos, ¿ya? Tiene muchos huesos. La mayoría no están fusionados, es decir, no están pegados, salvo algunos, por ejemplo, ¿cuáles? Vamos a ver después cuáles son, ¿ya? Por ejemplo, vamos mencionando de todas maneras. Por ejemplo, el cráneo, los huesos del cráneo, son huesos que en algún momento estuvieron separados, pero luego cuando fue que fuimos creciendo, estos huesos se fusionaron. Si ustedes ven un bebé, por ejemplo, tienen ustedes un bebé, lo evalúan, su cabecita, por ejemplo, tiene ciertas áreas que se hunden, ¿no? Eso se llama fontanela, ¿ya? Esas fontanelas son los huesos de la cabeza que aún no se han fusionado. Eso está bien, eso es normal, ¿ya? Eso tiene, después de ciertos meses, eso ya va fusionándose hasta que se hace sutura, pues el hueso se pega, se fusiona. Entonces, esos son huesos que están fusionados. Lo mismo pasa, por ejemplo, huesos fusionados también son a nivel de sacro, ¿no? Sacrocoxal, ¿ya? Son huesos que también son huesos fusionados. Los que no son fusionados, que son todos los demás, necesitan estar unidos entre sí, porque si, si no están unidos entre sí, em, esa pieza pues va a estar suelta, ¿no? Va a estar suelta. ¿Cuál es la estructura que me une las estructuras óseas? ¿Cuál es el tejido que me une las estructuras óseas? A ver, por ahí hay un micrófono encendido, no sé quién es. Por favor, sus micrófonos, salvo que vayan a participar. Bien, seguimos. Entonces, los ligamentos tienen la función de juntarme las estructuras óseas, ¿ya? El ligamento, por lo tanto, también me va a dar un tope al movimiento, ¿ya? ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, hago un movimiento y lo hago en un recorrido mayor al rango normal de ese segmento? ¿Ya? A ver, por ahí tiene alguien el audio encendido, por favor. Revisen sus audios. Bien, seguimos. Eh, Toda articulación, toda pieza ósea que se une a otra tiene ligamentos. Los ligamentos van a ser hasta cierto punto flexibles y me van a dar un tope al movimiento. Ya, eso se llama rango articular. Un recorrido que hace el segmento de movimiento hasta llegar a un tope. Si yo excedo el tope, me lesiono. ¿Ya? Si yo excedo el tope, me lesiono. ¿Cuál es la estructura que me da el tope al movimiento? Se llama ligamento. ¿Ya? Ligamento. Vean ustedes ahí la imagen, ahí también cuántos ligamentos tiene solamente el pie. En cada articulación, en cada hueso chiquitito que está unido a otro, tiene que haber una estructura ligamentosa. Si no, pues no estaría seguro, ni fijo, ni estable ese hueso, esa articulación, ¿ya? Vean ustedes ahí, por ejemplo, miren ustedes, los diferentes, bueno, como ejemplo, solamente dos articulaciones, que es la articulación del hombro, que hay varias articulaciones conjuntas, como la glenohumeral, la acromioclavicular, y todas estas estructuras, todas estas articulaciones tienen ligamentos que los unen, ¿ya? Tienen estructuras que los unen. Miren ustedes al costado también la rodilla. La rodilla tiene tanto un ligamento laterales como también frontal y posterior. ¿Ya? Estos son muy comunes de lesionarse en deportes, tanto en hombro, rodilla, que son las articulaciones que más se usan, que más estrés reciben.
¿ya? Entonces son bandas fibrosas de tejido que conectan hueso con hueso. ¿Y cuál es su función? Darle estabilidad a la articulación y darle control al movimiento. ¿Ya? Por eso es que yo les digo, ¿no? Si yo tengo un movimiento X y yo excedo el tope de movimiento, excedo el rango normal, me voy a lesionar. Voy a causar lesión a donde? A nivel ligamentario. Ahora, hay condiciones, pues, en las que sí las personas pueden hacer un movimiento mayor al rango normal, pues, al rango Sí. normal. En este caso, por ejemplo, ¿cuáles son esas personas? Pues las que sufren de, o las que han nacido con una condición eh, Bueno, congénita que se terminando mi llama, curso, por ya favor, termino. por favor, sus micrófonos, no puedo ver quién está hablando, pero están interrumpiendo la clase. Usted no tiene la facilidad de poder silenciar, por favor, porque compañero Julio Enríquez, no sé si por error activa su micro y nos interrumpe. Ya, vamos a ver si lo podemos, si lo puede, podemos hacer, ¿ya? A ver. Creo que yo no puedo hacerlo, pero vamos a ver quién está haciendo la reunión si podemos, si puede silenciarlo, ¿ya? ¿Cómo se llama el compañero? Julio Enrique. Ya. Por favor, Julio Enrique, Sí, te hacemos un Julio llamado para Enrique. que tu micrófono lo Por favor, apagues. apaguen su micrófono, son personas mayores, ¿qué pasa? Más respeto con el profesor. Gracias. Gracias, Buen gracias. Pues licenciado, vamos a estar retírelo, pendientes dice. de los micrófonos activos, por favor. Sí, ya. Ok, continuamos, ¿ya? Bien, entonces, estamos quedando, nos tiene que quedar a nosotros esto que toda articulación tiene ligamentos que me fijan el tope. Por ejemplo, todos ustedes, si levantan el brazo, ya pues, estamos hablando casi 170 grados de movimiento, hasta, mira, máximo 180 grados, ¿no? Y uno puede ir pues a 200 grados, pues hacia atrás, ¿no? Porque si no, ya estaría dañando que la estructura que me da estabilidad a ese segmento, el ligamento. Ahora, las personas que tienen, que nacen, por ejemplo, siendo hiperlaxas, ustedes han visto personas hiperlaxas, han podido tratar personas hiperlaxas, los que se dedican a la rehabilitación. Sí, en mi caso yo traté una Ujú. niña hiperlaxia y bueno, tenía bastante dificultad y molestias porque ella tenía en las piernas, en la parte de las rodillas y la verdad que se tropezaba cada rato la niña, ¿no? Y tomó un Ajá, tratamiento. Ujú. muy bien. Ese es uno de los primeros síntomas, ¿no? Donde se dan cuenta que la persona tiene alguna condición especial, por ejemplo, las que son hiperlaxos, ¿no? Quien le habla también tuvo la oportunidad de tratar niños con, generalmente niños, son menores, cuando se dan cuenta son todavía niños, ¿no? Este, se dan cuenta porque el niño corre y se tropieza, se cae porque tiene, por ser hiperlaxo, pues sus articulaciones, generalmente las piernas, pues tienen alteraciones, ¿no? El arco plantar, por ejemplo, se desciende, baja, las rodillas chocan entre sí, eso se llama rodillas valgas, hallux valgus, ¿no? Entonces, corre, se tropieza y cae. Corre, se levanta, corre, tropieza, al rato otra vez, se tropieza y cae. No es normal, pues, que se caiga cada rato, ¿no? Entonces ahí le dicen, bueno, vaya usted a hacer ese chequeo y cuando van y dicen, ok, hiperlax. ¿No es cierto? Los niños, generalmente ya desde los 7 años, 8 años ya que se dan cuenta, por ahí se van, este, ya llevan un tratamiento de estabilización muscular, ¿no? Ahí también entramos nosotros a darle a esa musculatura, pues, más fuerza. Hay que trabajar ya ciertos ejercicios para el niño, adaptados para el niño, para que él pueda mejorar su condición. Ya, salvo ellos, por ejemplo, pueden pasar el rango de movimiento normal, ¿ah? Ya cuando aprenden a controlarlo, incluso ya se pueden dedicar a ciertas áreas del entretenimiento, como el circo, ¿no? O sea, los famosos contorsionistas, ¿no? No es que ellos se entrenaran para hacer eso, ellos tienen una condición genética que se llama hiperlaxitud congénita. Salvo ellos, todos los demás seres comunes y corrientes, los mortales, no podemos hacer eso sin dañar estas estructuras que se llaman ligamentos, ¿ya? Ligamentos. Entonces, ¿se me pueden romper los ligamentos? Sí. ¿Puede haber desgarro ligamentario? Sí. Y ahí voy a actuar yo a nivel de fisioterapia y rehabilitación. Voy a tener ciertas herramientas para actuar a nivel profundo. Esto es profundo, ¿ah? Esto está en la parte ya muy por debajo músculo y tendón. Están los ligamentos, ¿ya? Encima de los ligamentos ya vienen los músculos. Entonces yo tengo que tener herramientas que me lleguen hasta ahí para poder yo estimular una recuperación a nivel tisular, ¿ya?
a nivel de tejido blando para acelerar la regeneración. A ver, vamos, seguimos. Bien, lo que todos queremos, lo que todos ya conocemos, músculos. Músculos. A ver, ¿qué son los músculos? Son órganos compuestos ¿por qué? ¿Por fibras qué? Contráctiles. Contráctiles, ¿ya? Pueden ser estriadas o lisas según su función, ¿ya? Pero su función principal es darle movimiento mediante la contracción y la relajación de sus fibras. Es decir, el músculo para producir un movimiento tiene que contraerse y luego relajarse. Esa es su función. Ahora, esta acción de contracción y relajación puede ser voluntaria, que es en la mayoría del cuerpo humano. Los movimientos los podemos controlar, pero también hay ciertas funciones que no son controladas, son automáticas. Por ejemplo, ¿cuál? ¿Qué órgano, pues, funciona así yo no quiera que funcione? El corazón. El corazón. Claro, el corazón. Eh, tiene Pulmones, una la función respiración. de... Disculpe. Los músculos de la respiración también. Así es. Son automáticos, pues si no respiro, pues me muero, ¿no? Igual, yo no puedo controlar el ritmo el ritmo cardíaco, ¿no? Lo puedo bajar, puedo descender el ritmo con mi respiración y desarrollando resistencia física. Sí puedo, pero no puedo detenerlo, ¿no? Yo no puedo decir, voy a dejar, hacer que mi corazón, pues, deje de latir 1 minuto, 2 minutos para que repose. No puedo hacer eso, eso es automático, eso es involuntario, ¿ya? Todo lo demás, salvo, o sea, mayormente los que producen movimiento, sí son voluntarios. ¿Ya? Yo puedo contraer y relajar. Entonces, ¿el músculo es qué cosa? Es contráctil. Contráctil. ¿Qué pasa? ¿Por qué es importante resaltar esto? Hay deportistas, hay deportistas que luego de su práctica deportiva pasan por alto la sesión de estiramientos, ya, stretchings. Vamos a ver después en qué momento se debería usar. Entonces, cuando pasan por alto esta sesión de estiramientos, el músculo tiene tanta sobrecarga que va a ir perdiendo su capacidad de elongarse, o sea, de estirarse y de contraerse. ¿Ya? Entonces, vamos a encontrar que poco a poco va a formarse ¿qué cosa? Rigidez. ¿Ya? Y por lo tanto después podría generar incluso atrofia. Esto pasa, por ejemplo, con las personas que desarrollan mala postura, ¿no? Imagínense un jorobado, una persona que está jorobada tiene toda la musculatura de la espalda a nivel de cintura escapular, omóplatos, hombros por atrás, va a estar distendida. O sea, y ya no vuelve a contraerse, o sea, pierde capacidad contráctil y va comenzando, y primero a inflamarse, luego va a comenzar a hacerse atrofias, a atrofiarse, a perder su función. Yo tengo que evitar que esto pase. Ya justo hoy día en la mañana, antes de iniciar el curso, vino un paciente que se dedica al fútbol. ¿Ya? Yo lo acabo de atender hace poco. Y él tiene este problema, que está perdiendo rango articular por la práctica deportiva. No estiran, no estiran. Entonces, su actividad genera tanta carga que el músculo queda fatigado, pero no tiene una sesión de estiramiento para devolverle la flexibilidad. O sea, está en una contracción casi permanente. Entonces, eso llega a ser un problema en muchos deportistas. ¿Ya? No se vayan a olvidar, por favor, de eso. Miren ustedes este video aquí. A ver, miren ustedes el músculo. Ahí está. Vean ustedes ahí el movimiento de la rodilla. Hay una flexión de la rodilla. Y en este movimiento, por ejemplo, vemos este músculo que vemos aquí desde nuestra vista se llama cuádriceps, ¿ya? Para que este movimiento sea posible, el cuádriceps tiene que relajarse, mientras que los isquiotibiales que están por detrás tienen que contraerse y me jalan al hueso, eso se llama palanca, ¿ya? La palanca del movimiento. Se contrae isquiotibial, ¡pum! Me levanta aquí, me levanta la tibia hacia atrás, ¿ya? Es decir, hace una flexión de la rodilla. Entonces, hay una contracción de los isquiotibiales, de la parte de atrás del muslo, la parte de atrás, ¿ya? Se contrae esa musculatura y me levanta el segmento.
Y el cuádriceps, que lo vemos aquí, que está adelante, tiene que relajarse. Ya em, es una armonía en el movimiento, es una coordinación, ya, intrínseca. Ahora, cuando hay alguna alteración a nivel neurológico, eso no nos compete mucho porque em, nosotros no entramos tanto a rehabilitar, en deportes al menos no vemos pacientes neurológicos, ¿no? O sea, en el área clínica sí, pero en el área deportiva no. Se altera, por ejemplo, el sistema nervioso, va a producir aquí un problema entre la contracción y relajación para un movimiento, ¿ya? Entonces, ahí viene un problema ya, otro tipo de problema que se tiene que abordar, pero básicamente el músculo funciona así. Para que haya un movimiento tiene que contraerse cierta musculatura y su antagonista, es decir, el lado opuesto a ese músculo, tiene que relajarse y viceversa. ¿Ya? Bien, vamos aquí. Esta es otra estructura blanda. Vamos a hablar rapidito de eso, chicos. A las 12 vamos a hacer un pequeño break donde ustedes van a llenar un formulario que se les va a enviar al WhatsApp, ¿ya? Entonces vamos a hablar rapidito de esto antes de que nos den las 12 y ya vamos al break. Bien, el tendón, los tendones. Esta es otra estructura blanda que también es fuerte. Es fuerte, fuerte. ¿Ya? ¿De dónde me nace el tendón? A ver, ¿qué cosa es un tendón? Vamos a ver aquí. El tendón es un tejido conectivo, también fibroso, que me va a conectar, ¿qué cosa? El músculo, ¿a dónde? Al hueso. ¿Ya? Ningún músculo del cuerpo se pega al hueso por sí mismo. ¿Ya? Eso no sería, a nivel biomecánico, no sería funcional. ¿Ya? Porque me va a jalar una palanca, es decir, me va a jalar la estructura ósea que tiene un peso que tiene, entonces el músculo pues no se me inserta a la mitad del hueso, ¿no? ¿Dónde se inserta el tendón? Se inserta pues en la parte, en los extremos del hueso, ¿no? Entonces tiene que tener una estructura fuerte para que me pueda levantar todo el segmento. Esa estructura fuerte se llama tendón. Esa parte blanquecina, ustedes ven en la imagen aquí, ven el video aquí. Ya, miren este video, ahí están los tendones, ¿ves? Son fuertes, tienen otra coloración por su misma función y me va a pegar el hueso, el músculo al hueso, ¿ya? Son como unos cables gruesos que me jalan a la estructura, ¿no? Y forman, ahí hacen pues la palanca, la famosa palanca en movimiento, ¿ven? Ese es solo por dar un ejemplo en el pie. Lo mismo tenemos en todas las articulaciones. Todo lo que es móvil tiene tendón. Ahí está. En el caso del pie, pues son más visibles. Si ustedes agarran su pie y me levantan los dedos, se van a pronunciar esos tendones que están ahí. Eso también se vuelve patológico, ¿ya? Aquí también se me puede haber puede haber daño aquí. ¿Ya? Puede haber daño a nivel de tendón, a nivel de tendón. Las famosas tendinitis, una lesión muy común a nivel no solo deportivo, ¿ah? Sino también a nivel doméstico, ¿ya? A nivel de la persona que tiene un trabajo con movimientos repetitivos, etcétera, ¿no? Entonces, puede inflamarse estas estructuras que se llama tendón. Y esta recuperación demora también un poquito porque son estructuras que no son tan contráctiles, ¿ya? Son estructuras más rígidas, más duras en su consistencia. Entonces, repararlo lleva un poquito más de tiempo. Eso es fisiológicamente normal, normal, ¿ya? Bien, chicos, vamos a tener un break. Entonces, por favor, van a su WhatsApp, creo que le va a llegar un formulario que por favor les pido que lo llenen, ¿ya? En unos 8 minutos regresamos. ¿Sí? Gracias. Hola estimados, ¿cómo están? Muy buenos días. Bien, les comento de que ahí les he dejado el link para que se puedan inscribir, a firmar su asistencia. Bien, a su vez comentarles de que aún tenemos certificados disponibles, para los que deseen.
Comentarles también de que, bueno, muy aparte de este taller, también tenemos lo que viene a ser un taller relacionado, perdón, un curso relacionado al tema que están viendo, el cual consta del curso de rehabilitación funcional deportiva de un mes, en modalidad presencial, ¿sí? La duración del curso es de un mes, llevan 4 sesiones. El temario del curso de rehabilitación funcional deportiva consta de anatomía funcional, cervical y raquis, miembro superior e inferior, anatomías palpatorias, superficial, articulares, anatomía de superficie básica. En la sesión 2 llevan lo que es patologías frecuentes, los cuales se van a basar en contracturas y distensiones musculares, esguinces y desgarros de ligamentos y fracturas y luxaciones. En la sesión 3, ustedes van a llevar lo que es el tema de masajes deportivos. Es precompetición, drenajes linfáticos, masaje de fricción profunda y superficial, etc. Postcompetición, descargas muscular, taping y vendajes neuromusculares. Y en la sesión 4, ustedes van a llevar lo que viene a ser la prevención de lesiones, los cuales van a involucrar en lesiones musculares, lesiones articulares, técnicas de estiramiento y activación muscular, y punción seca y electropunción. Bien, todo esto va a constar de un precio promoción de 210 soles. Esto va a incluir lo que es certificado en físicos, chaqueta del centro educativo y las diapositivas. Que el docente, o sea, igual, las diapositivas con el que el docente está dictando la clase también van a llevar ustedes sus diapositivas y van a poder adquirirlo. Todo esto por un precio promoción de 210 soles. Ahora, si ustedes me dicen, yo he estado dentro del taller gratuito de deportivo, se les va a dejar también una promoción, ¿sí? Para los que deseen adquirir el certificado, aún están a tiempo, pueden adquirirlo. Por favor, también invito a que se sigan inscribiendo su asistencia por medio del link que les voy a volver a enviar. Listo. Por favor, listo. Ahorita voy a dejar mi número para que ustedes también, si gustan, me puedan escribir y consultar cualquier tema relacionado, ¿sí? Muchas gracias. Bien, ok, continuamos, ¿sí? Bien, entonces estábamos hablando de qué? De los tendones, ya los famosos tendones. Las famosas tendinopatías son muy comunes en los que hacemos, bueno, los que hacemos deporte, ¿ya? Tanto a nivel competitivo como obviamente a nivel amateur, están expuestos a desarrollar tendinopatías.
por estrés mecánico, pues, ¿no? Por el movimiento repetitivo, repetitivo, porque no hizo un buen calentamiento, porque después no hizo estiramiento, entonces ahí puede producirse la inflamación del tendón. Esto es bien molesto, ¿ah? Las personas que han tenido tendinitis, que alguna vez han desarrollado tendinitis, es muy molesto, ¿ya? Da mucho dolor. Por ejemplo, una patología muy común en deportistas, eh, en deportistas que usan sus piernas o pies para sus deportes, es la famosa fascitis plantar. La famosa fascitis plantar, ¿no? ¿Qué cosa es la fascitis plantar? Solo por dar un ejemplo, es ustedes agarran su pie, la planta de su pie, agarran ahí el talón, suben por el talón y ahí, una vez que baja hacia la planta, ahí hay un gran tendón, el gran tendón plantar, ¿no? Avanza ese tendón, se subdivide hacia cada uno de los dedos, ¿no? Por debajo, por la planta del pie. Ahí cuando se inflama, lo primero que va a sentir la persona es molestia, es dolor, ¿no? Dolor intenso. Obviamente al comienzo va molestando de a poco, pero cuando ya se dio cuenta, reacciona y hay un dolor fuerte. Ya, ese dolor a nivel de tendón es doloroso, es molesto. Igual si fuera en el hombro, igual si fuera en cualquier segmento. Cuando es a nivel de tendón, molesta, ¿ya? Da dolor, mucho dolor. Entonces ahí el tratamiento, cuando ya hace tratamiento manual también, no todo es agente físico, ¿sabes? Los que hacen terapia, los que son rehabilitadores, no todo es agente físico, salvo en la etapa aguda podría hacerlo así, pero después de eso yo tengo que tener un tratamiento manual. Ya yo tengo que tocar al paciente. Si no toco al paciente, eso no se soluciona. ¿Ya? Em, ahora, últimamente, bueno, al especialista hoy en día ya no quiere tocar al paciente, ¿no? Le quiere poner su láser, su TENS, su ultrasonido, su masaje suavecito y chao. No. ¿Ya? Cuando hablamos de tendinopatías, el tratamiento manual es doloroso. Se usa una técnica también, una de las técnicas que se usa es la fricción profunda, en lo que es masaje, ¿no? El tipo Siriax, el traverso profundo también, ¿no? Es que ese es el Siriax, ¿no? Entonces, pero es doloroso, el paciente le duele, le molesta, es incómodo, pero necesario, ¿ya? Necesario. Bien, seguimos. A ver. Bien, las articulaciones, fácil de dañarse. Miren ahí, esta articulación. Así se ve una articulación cuando ustedes hacen una disección del cuerpo humano. Entonces es conocido como también el sistema músculo-esquelético, es el conjunto de estructuras que permiten el movimiento y la flexibilidad del cuerpo humano. Incluye huesos, obviamente que dijimos que había en el hueso en los extremos, cartílago, cartílago, no se olviden, toda articulación, por más pequeña que sea, que es móvil, tiene cartílago. ¿Ya? También están anclados ahí ligamentos, obviamente porque me van a fijar los dos huesos para que no se vayan por cualquier lado. Va a ver qué más hay, tendón y huesos y tendones, y músculos, pues obviamente, ¿no? Bien, son puntos donde se unen dos o más huesos y pueden ser fijas, semimóviles o móviles, ¿no? Entonces me van a permitir diferentes tipos de movimiento. A ver, por aquí, por aquí. ¿Vemos por aquí? Bien, seguimos, ¿ya? Vamos por aquí. A ver, ya. Articulaciones. Tenemos tres tipos de articulaciones. Las primeras son articulaciones inmóviles, es decir, son fibrosas, ya están fusionadas. ¿Cuáles son, por ejemplo? Vean ustedes ahí, tenemos aquí un cráneo. Ya, estas suturas que ven aquí, que dividen a la cabeza, al cráneo, en diferentes partes, ya sea frontal, parietal, occipital, temporal, etcétera, ¿no? Estos son suturas, son huesos, son articulaciones, pero no tienen movimiento, no tienen movilidad, ¿ya? Otra, por ejemplo, es aquí, vean ustedes, ¿no? El famoso esternón también. Está fusionado eso, ¿ya? Y también hablamos, ahí mencionamos que el sacro y el coxis, ¿ya? Bien, articulaciones semimóviles o cartilaginosas. Aquí, el esternón. Las costillas, por ejemplo, se unen al esternón a través de qué? ¿Puro hueso?
No, no. Se unen a través de qué? De un Sí, cartílago. Así es. ¿Por qué se unen a través del cartílago y no van de frente a hueso? A ver. ¿Cuál es la razón? Tiene una función fisiológica. Porque me va a permitir a mí hacer una expansión costal cuando yo respiro. ¿No es cierto? Si ustedes respiran hondo, todo deportista tiene que entrenar su respiración, ¿no? Respiro hondo y lleno mis pulmones, entonces mi caja torácica se expande, sube, crece, acompaña el movimiento del pulmón. Por lo tanto, no puede unir pues huesos, no puede ir el hueso unido al esternón directamente, hueso, no me permitiría a mí tener movimiento costal. Gracias al cartílago, sí, lo tiene. ¿Ya? Bien. Entonces, y las otras articulaciones son las articulaciones móviles. Todas el brazo, los dedos, las piernas, perdón, la cadera, la rodilla. Son articulaciones ya móviles, ¿ya? Sinoviales también se le llama eso, ¿ya? Eso se subdivide también de acuerdo al tipo de movimiento, pero eso no lo vamos a ahondar mucho ahí. Ahí estamos viendo aquí, por ejemplo, miren ustedes, la sinartrosis, no sin movimiento. Ahí está. Miren ustedes la estructura del cráneo, ¿no? Del hueso, de los huesos del cráneo. Ahí está. Estas también tienen movimiento restringido. ¿Cuál? La columna vertebral. Ya, la columna vertebral, si ustedes me hacen, por ejemplo, una flexión de la columna, solo de columna, sin que participe la cresta ilíaca, y móvil, ¿no? Tiene restricción, ya sea para los cuatro movimientos, ¿no? La flexión, la extensión, las lateralizaciones y las rotaciones, ¿no? Los tres tipos de movimientos tienen cierta restricción, no son tan amplias, si solamente participa la columna, ¿ya? Entonces, pero hay personas, pero profesor, yo he visto a las personas, hay ciertas personas que pueden doblar su columna y ponen sus pies delante de su cabeza, ¿no? Ah, ya, pues eso, ¿y eso qué cosa tienen ellos? ¿Cuál es su condición? Hiper, Hiperlaxo. hiperlaxo. Ah, sí, sí, hiperlaxo, ya. Salvo ellos. Ellos pueden hacer con su cuerpo, incluso pueden luxar su cuerpo a voluntad. Pueden sacar una articulación y volverla a encajar y no les pasa nada. Ya no tienen inflamación ni dolor, no tienen nada. Todos los demás mortales, como nosotros, si hiciéramos lo mismo, obviamente tendríamos ya un daño ahí y vamos a tener todos los síntomas, ¿no es cierto? La inflamación, el dolor, el edema, todo lo de ahí. Ya, nadie puede hacerme eso sin dañarse, salvo ellos, ¿ya? Ahí está. Esta es la articulación sinovial. Miren ustedes este video aquí, miren en la cadera. Miren cómo se mueve la articulación coxofemoral. Miren ahí. ¿Ven? Miren la gran amplitud del movimiento. Es una articulación muy móvil. Y miren, ahí está uno de los ligamentos primero para evitar que se me salga el hueso. Cuando reemplaza la cadera, tienen que cortar todo eso, colocar toda la cabeza del fémur, encajarla y volver a restaurar los ligamentos. ¿Ya? Vean, porque es muy móvil. Entonces tiene también mucha disposición, me podría tener mucha disposición a lesionarse, ¿ya? A lesionarse. Una lesión aquí, pues, demora también un poco en tratarse, ya dependiendo del grado de lesión. Bien, una lesión deportiva. ¿Qué cosa es una lesión deportiva? Cualquier tensión en el cuerpo que impide que el organismo funcione adecuadamente, ¿ya? Y como resultado hace que el cuerpo que necesite un tiempo de reparación. También se puede definir como qué, como cualquier tipo de lesión, dolor o daño que se produce como resultado del deporte o la actividad física deportiva. ¿Ya? Aquí, vamos, ¿qué es lo que tenemos que saber primero? Saber diferenciar. Cuando viene una persona que hizo un deporte y te viene y te dice, por favor, doctor, como sea que te diga, ayúdeme. Este, tuve una lesión, me duele aquí, hice esto y me vino un dolor ya. Ok. Me hace cojear, etcétera, ¿no? Viene con sus síntomas. Tú tienes que primero hacerte una pregunta. Ok, ¿es una lesión aguda o es una lesión crónica? Ya, en el deporte se van a subdividir así. Agudo y crónico. Agudo, ¿qué cosa es agudo? A ver, es cuando la lesión se produce de repente. ¿Ya? Por ejemplo,
Solo un ejemplo. Por ejemplo, las fracturas. Estaba jugando y ahí lo barrió, si me estaba jugando fútbol, le hizo una entrada fuerte y le rompió el hueso. Hemos visto eso en el fútbol, ¿no? Rotura de tibia y peroné, por ejemplo. ¿No es cierto? Es repentino, pues. Ahí, ¿qué vamos a hacer? Pues en ese momento, dar los primeros auxilios y después ya tiene que ser intervenido quirúrgicamente. ¿Ya? Ahí, desde nuestra área, no hacemos nada más que hasta después ya de consolidado el hueso. ¿Ya? Obviamente, mientras eso pasa, podemos intervenir a nivel de otras articulaciones proximales. Ya podemos entrenar otras articulaciones para que no pierda movilidad, pues, más de la que ya está perdiendo, ¿no? Muy bien, otros tipos de lesiones agudas, por ejemplo, las distensiones musculares, que es un sobreestiramiento en frío y entra ahí un dolor, ¿no? Ya, son distensiones y queda doliendo eso. ¿Qué más? Los esguinces, por ejemplo, de ligamento, ¿no? ¿Quién les habla? Tuvo un problema también, un esguince de ligamento de rodilla por la práctica de jiu-jitsu brasileño, ¿no? Yo practico jiu-jitsu brasileño, MMA también, y en una palanca que me hacen en el tobillo, también me giraron, me hicieron una rotación en la rodilla que sonó, ¿no? Sonó cuando se hizo el esguince de los ligamentos. En este caso fue un ligamento interno. Y entonces vino por aquí, se me hicieron la palanca y crack sonó, sin caminar un mes, o bueno, cojeando, ¿no? Ya tenía que irme a trabajar así cojeando. Entonces, hay movimientos, incluso en el fútbol también. Tú, si vas a patear una pelota, te tienes que apoyar en tu pierna no dominante para patear con la dominante. Y si haces un giro brusco, puedes lesionarte meniscos, por ejemplo, también. Son lesiones agudas, o sea, repentinas. Ya repentinas. Y eso tiene signos y síntomas como, por ejemplo, ¿cuáles? El dolor, el hinchazón, edema, fragilidad, inestabilidad también. Obviamente ya no voy a poder usar el segmento, tengo que cesar de inmediato la práctica, me sacan o y no puedo y tengo que iniciar una fase de tratamiento antes de poder obviamente continuar, si no, ya no voy a poder continuar. Bien, y las lesiones crónicas. ¿Qué son las lesiones crónicas? Cuando ya pasa toda esa etapa, sin embargo todavía queda un periodo prolongado, o sea, son lesiones que todavía quedan residuales o que aún no puedo llegar a solucionar todavía, se prolonga en el tiempo. Entonces, hay lesiones que también son por uso excesivo, ¿no? Por ejemplo, las tendinitis, como hablábamos, ¿no? La bursitis, que es una inflamación a la bursa, que es una membrana que cubre la articulación, las partes articulares. Y las fracturas, bueno, hay fracturas por estrés, son poco comunes, pero hay también, ¿ya? Entonces, también me va a producir síntomas similares, como el dolor, hinchazón, de edema, bueno, más o menos también puede producir. También pues va a haber sensibilidad, fragilidad, inestabilidad, etcétera, ¿no? Pero mayormente es el dolor. En lesiones crónicas lo que más me va a indicar es el dolor y la limitación del movimiento. Ya no voy a poder yo moverme con la misma facilidad. Tampoco voy a poder moverme en la misma amplitud. Si antes levantaba mi brazo todo hasta arriba, ya no voy a poder. Ahora voy a sentir dolor en cierta parte del recorrido del segmento. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se clasifican las lesiones deportivas? A ver, así como se clasifican en aguda y crónica, también se me van a clasificar en leve, moderada o grave. ¿Ya? Cuando es leve, normalmente el cuerpo lo soluciona solo. Me doblé mi pie, ok. No fue tan grave, eso fue leve, ok. Un par de días cojeo, pero después ya solito ya me pasó, puedo seguir con mis actividades. ¿Ya? Entonces no afecta el rendimiento deportivo. En algún momento todos bueno, los que hemos hecho deporte, hemos pasado por lesiones así, ¿no? Leves, simplemente leves. Poco hielo, descanso y listo. Al día siguiente, a los 2 días, estoy operativo nuevamente. Luego también moderado, ¿no? Obviamente cuando es moderado ya hay algunos síntomas mayores, como ya un dolor, un hinchazón, y ya me va a limitar el rendimiento deportivo, pero no del todo, sino me va a permitir hacer algunas cosas todavía, ¿ya? Como también yo también podría optar por cesar, por descansar. Y grave, pues en el grave ya ni hablar, ¿no? Ahí lo primero va a haber dolor, hinchazón y ya, ¿sabes qué? No me puedes seguir, no puedes seguir practicando lo que haces, el deporte, la actividad, y tienes que parar, ni modo, no hay más, ¿ya? Por ejemplo, un esguince de tobillo, vamos a poner solo un ejemplo.
se divide también en tres. Leve, inicio de grado uno, grado 2, grado 3. En el grado uno, por ejemplo, no pasa nada. Tu aplicación, tu tratamiento farmacológico, descanso, aplicación de hielo y listo, se acabó. Moderado ya hay ciertos microdesgarros, ¿no? A nivel de ligamento, ¿ya? Y ya grave, ya pues, o sea, desgarro parcial o total, pues, o sea, ya ahí incluso enyesan, ¿no? Porque ya ahí operan también, si es que hay un daño ligamentario, ya tienen que fijar nuevamente el ligamento en su lugar. Puede incluso poner material de osteosíntesis, estamos hablando de clavos, placas, para fijarme ahí la estructura nuevamente, ¿ya? Entonces, se clasifican también así por su gravedad. Bien, ahora, cuando viene la persona con la lesión y yo ya determiné el grado, o sea, de acuerdo a su gravedad, si es una lesión aguda, está en fase aguda, está en fase crónica, y es una lesión leve, moderada o severa. Ok, ya lo determiné. Ahora vamos a ver cómo se gestiona más o menos los tipos de lesiones en los deportes y en general también. Pero estamos hablando específicamente a nivel deportivo, ¿ya? Bien, hay cuatro fases. En un inicio, en el momento en que se me produce la lesión, si es aguda, o sea, si es repentina, yo tengo que dar, ¿qué? Primeros auxilios, ¿ya? Durante los primeros minutos, 3 primeros minutos, yo tengo que llegar ahí con mis primeros auxilios. ¿Ya? ¿Cuáles son ellos? Tengo que tener siempre mi compresas frías, mi hielo, vendas, ¿no es cierto? Algo que me va a permitir férulas para poder estabilizar y movilizar el segmento, al menos hasta que esa persona sea derivada. ¿A dónde? Ya a un centro hospitalario, ¿no? Si es que es una lesión fuerte, una fractura, digamos, ¿no? Una luxación, etcétera, para que ¿no? Después tiene que ser reducida la luxación, etcétera. ¿Ya? Esos son los primeros minutos nada más. Luego viene el tratamiento de los siguientes 3 días posterior a la lesión, luego una rehabilitación de las siguientes 3 semanas y luego un acondicionamiento ya en los siguientes meses, ¿no? Entonces, eso es un proceso de acuerdo a la gravedad de la lesión. De acuerdo a la gravedad de la lesión. Mientras más leve la lesión, menos tiempo de recuperación. Voy a obviar ciertas partes aquí. Mientras más grave, sí ya tengo que... Se extiende y se modifica el tratamiento. ¿Ya? Ahí está. Durante los 3 primeros minutos que tengo que tener, a ver, tengo que tener primero serenidad. Ya, ustedes no se pueden desesperar. Tienen que pensar. ¿Ya? Tienen que pensar. Tienen que entrar serenos. Mientras más serenos, más rápido actúan. Mientras más nerviosos, más lento. Se entorpecen su juicio y ya no me pueden actuar. Ya no se puede actuar de una manera eficiente. ¿Ya? Entonces tú vas a evaluar lo que pasó, el estado, lo que tú puedes ver primero, y si ves que todo está normal, tienes que palpar, entonces ahí ya determinas qué primeros auxilios le puede dar, ya sea que inmovilice la zona, la vendes, le pongas también el hielo, hasta que saques a la persona y luego sea derivado a un centro hospitalario, ¿ya? ¿Qué más? A ver, determinar si la lesión es leve, es moderada o es grave, ¿ya? Ahí tú vas a tener que ver, vas a tener que evaluar con que primero a la vista, a la visión, ver si el segmento está deforme, no está deforme, hay cambio de coloración, está rojo, está morado, está verde, la persona puede mover, no puede mover, se hinchó, se inflamó, lo veo más grande, está rojo, está caliente. Eso me va a indicar a mí si es una lesión leve, moderada o qué, o grave, ¿ya? O grave. Bien, el tratamiento de los siguientes 3 días. Ok, ya hemos visto cuál es más o menos en la inmediatez cómo yo tengo que abordar, ¿no? Durante los siguientes 3 días hay un protocolo. Hay un protocolo, el régimen de Reeser. Eso aquí que por sus siglas es así, ¿no? Reposo, hielo, está en inglés, ¿no? Compresión y elevación. Y obtención de referencias, pues. ¿Ya? Entonces, durante las primeras 48 a 72 horas post lesión, si no es, pues obviamente una fractura, ¿ya? Vamos a separarlo así. La fractura ya requiere una intervención quirúrgica. Todo lo demás ya requiere aquí.
que yo tenga que respetar este proceso. ¿Ya? Tengo que aplicar, primero que reposo, obviamente. Tiene que cesar la actividad. Voy a aplicar hielo. Señores, durante los primeros 48 72 horas yo no puedo aplicar calor. Vamos a ver después por qué. ¿Ya? Compresión, si hay edema, puedo usar vendas compresivas o usar un vendaje. Después, elevación del segmento para hacer ciertas movilizaciones que me permita para facilitar el retorno venoso. Y luego, pues, la observación de cómo va evolucionando. ¿Ya? Miren, cuando se produce una lesión en los tejidos blandos, dice, hay mucha hemorragia descontrolada en la zona de la lesión. Qué más va a pasar ahí? Va a llegar mucho fluido, mucho fluido. El fluido intersticial aumenta, es decir, el fluido que hay entre cada capa de cada segmento blando, piel, tejido graso, tejido adiposo, músculo, hueso, o sea, hay líquido ahí que se descontrola y aumenta, entonces se produce el edema. ¿Ya? Hay una vasodilatación, es decir, que los vasos sanguíneos en la zona de la lesión aumentan su tamaño y me permite más llegada de flujo, intentando reparar la lesión. Es un mecanismo normal, es una respuesta natural del cuerpo. Si yo aplico calor, ¿qué va a pasar? Voy a producir un edema mayor, una inflamación mayor. No puedo aplicar calor. Nuestros abuelitos eran distintos, ¿no? Ellos te golpeabas, diariamente decían, y te metían una frotada hasta con mentol chino, creo que te frotaban y te vendaban encima, ¿no? Y al día siguiente, pues, más hinchado, ¿no? Nosotros sabemos ya que no es así, pues, ¿no? Es todo lo contrario. ¿Ya? Bien. Luego de mis primeros 3 días digamos, de intervención, mayormente es pasiva, ya viene la rehabilitación. De eso va a durar ya viene, entro yo en una etapa subaguda o y crónica después, ¿no? Ahí ya puedo hacer uso ya por ejemplo, de calor o contraste, calor superficial, obviamente, ¿ya? Y después ya puedo usar calor profundo según el tipo de lesión, ¿ya? Entonces, generalmente, por ejemplo, ¿no? Cuando un músculo se desgarra o daña, es razonable esperar que el cuerpo se repare, pero yo tengo herramientas que me van a ayudar a acelerar el proceso de reparación. Y así, si se trata de un desgarro, una rotura de tejido blando, ¿ya? Del hueso ni hablar, ¿no? Del tejido blando estamos hablando aquí, ¿ya? También por dentro van a producirse pequeñas cicatrices, entonces yo tengo que, digamos, intervenir para que esa cicatriz no me genere adherencias internas, por lo tanto, cierta problema después de movilidad. ¿Ya? Voy a hacer uso también de otras herramientas como los agentes físicos, llámese ultrasonidos, TENS, magneto, láser, frío, calor, y vamos a ver cómo se emplea en qué etapa después cada uno. Vamos aquí. Y después ya, cuando ya voy controlando todo eso, entonces vamos ya a la parte de la rehabilitación activa. ¿Ya? Una cosa es fisioterapia y otra cosa es rehabilitación. La fisioterapia es mi intervención para controlar el dolor y la inflamación. Y una vez que ya controlé el dolor y la inflamación, ya paso a la etapa de la rehabilitación. Es decir, a través de ciertos procedimientos, yo voy a devolverle a la persona, que le voy a devolver su capacidad nuevamente para reinsertarse a su práctica deportiva normal y natural. De la mejor manera, obviamente, ¿ya? Voy a buscar que recuperar los componentes de la condición física que se perdieron durante el proceso de la lesión. Cuando la persona es sometida, por ejemplo, viene una lesión que ya es grave, se le va a mandar reposo y tiene que estar en cama. Si ha sido una fractura, por ejemplo, tengo un paciente que practica rugby y tuvo rotura de tibia, de peroné, solamente peroné. Pero tuvieron que poner un clavo que le atraviesa todo el peroné y llega hasta la tibia, cerca al tobillo. Entonces, ahora tienen que retirarle el perno, el clavo, este clavo, si lo van a quitar. Entonces, hemos hecho rehabilitación antes y ahora toca hacer posoperatorio también, después de la segunda operación. Entonces, durante ese tiempo, la persona, el deportista, no va a practicar, no va a entrenar. Por lo tanto, va a haber alteración en su consistencia muscular, en su resistencia física también. Entonces, yo tengo que devolverle esas capacidades que se han perdido durante la recuperación de la lesión. Ese va a ser mi objetivo.
ya después de haber controlado la primera fase. ¿Ya? Antes de entrar aquí, yo quiero que ustedes se queden con algo también ahorita. ¿Ya? Todo tratamiento fisioterapéutico tiene dos etapas. ¿Ya? Tiene dos etapas, nunca se olviden. En una primera etapa, yo tengo que preocuparme por controlar el dolor y la inflamación. Mi objetivo y mi uso de mis agentes físicos, van a estar puestos ahí, ¿ya? Controlar el dolor y controlar la inflamación, ¿ya? Ya sea que esté ese dolor o inflamación en etapa aguda o en etapa crónica. En etapa aguda es en las primeras 48 a 72 horas de la lesión. Si no ha sido una lesión por fractura, obviamente, ¿ya? 2 días o 3 días se maneja de una forma y después del tercer día, como hemos visto, ya se maneja de otra forma, ¿ya? Eso quiere decir de que si el paciente me llega, la lesión fue ayer, yo lo voy a tocar, lo voy a masajear, le voy a poner calor, no, pues, porque está en etapa aguda y en una etapa aguda yo tengo que tratarlo y abordarlo de una manera un poco más pasiva. Bien, técnicas de fisioterapéuticas para abordar una lesión deportiva. Y en general, ¿ah? También en general. Bien, tengo agentes físicos, tengo mi terapia manual, aquí viene ya la masoterapia, el drenaje linfático, etcétera. Ayer tuvimos un taller de drenaje linfático. No se pierdan el siguiente, ¿ya? Estuvo bueno. Bien, ¿qué más? Y el ejercicio terapéutico y control motor. Ya el control del movimiento. ¿Ya para qué? Para devolverle al paciente qué cosa. El balance muscular, ¿no es cierto? Si yo levanto mi brazo, a ver, ustedes ahí hagan la prueba, ya levanten su brazo así, hagan una abducción. Levanto mi brazo por el costado. Mi brazo avanza, sube sin problemas. Pero ¿qué pasa cuando el brazo ya, imagínense, yo lo levanto y el brazo se me va por un costado, para otro costado. Voy subiendo, pero se me va por cualquier lado. Eso se llama desbalance muscular. No tiene estabilidad, no tiene balance. ¿Ya? Eso pasa también cuando la persona pierde fuerza en el segmento. No tiene buen balance. Bien, hablemos de los agentes físicos, ¿ya? Los agentes térmicos, ¿ya? Cuando hablo de agente térmico, hablo de básicamente dos cosas, calor y frío. Calor y frío, ¿ya? Cada uno de ellos va a tener efectos fisiológicos sobre el cuerpo. Tengo que conocerlos para saber cuándo voy a aplicar cada uno, ¿ya? Vamos a hablar del frío. A ver, sus efectos fisiológicos, ¿cuáles son? Vasoconstricción, ¿ya? Es decir, me va a cerrar los capilares sanguíneos. ¿Para qué? ¿Para qué? Para evitar que me pase mucho fluido, mucha sangre, ¿ya? Va a ser vasoconstricción, no solo de los capilares sanguíneos, sino también linfáticos. ¿Para qué? Para evitar que se llene, que se me haga el edema, ¿ya? También ¿cuál es otro efecto? La analgesia, ¿ya? Es el descenso del dolor. La interrupción, la interrupción de los receptores del dolor, ¿ya? Los receptores nociceptivos se llama eso. ¿Ya? ¿Qué va a pasar? Va a haber una interrupción, va a haber un bloqueo de esos receptores y mi dolor va a bajar, ¿ya? Eso se llama analgesia. El paciente siempre va a estar consciente, pues, ¿no? Si está inconsciente ya se llama anestesia, eso es otra cosa. Bien, ¿qué más me va a producir? Una disminución de qué? Del edema. ¿Por qué? Porque hay una vasoconstricción. Y me va a aliviar el dolor muscular. ¿Cuándo se usa el frío? En lesiones recientes, como que un esguince, una contusión, un golpe, ¿no? Un desgarro o una distensión muscular. Pues obviamente no estamos hablando de una fractura, una rotura de hueso. Ahí también puedo poner frío, pero solo como primeros auxilios, ¿ya? La lesión va a estar ahí, por mucho frío que le ponga, el hueso está roto igual, ¿ya? En todas las demás lesiones, yo puedo poner frío. ¿Por qué? Porque el frío me va a producir vasoconstricción y todo lo que vemos aquí, ¿no? Entonces, en ese tipo de lesiones me va a servir, ¿ya? Como una primera intervención. Entonces yo tengo que tener a la mano una compresa fría, de gel, hielo, etcétera, ¿ya? ¿En qué más se usa el frío? En algún proceso inflamatorio agudo o reciente. Perfecto para mi primera etapa del tratamiento.
para la etapa aguda de la lesión, del dolor. Ahí viene bien, ¿ya? Entonces, en etapa aguda del dolor, en los primeros 3 días que voy a poner, hielo, ¿ya? Hielo. Muy bien. Y también puedo usarlo pues, cuando la persona terminó la práctica deportiva, puedo hacer que se sumerja en una tina con hielo, pues que agua helada, ¿no? Un momento ahí, que tiene que enfriarse, obviamente, no nos voy a meter con el cuerpo caliente. Tiene que enfriarse todo y después ya entra ahí. ¿Para qué? Para desinflamar. No se olviden que el frío desinflama. ¿Ya? Aquí. Otro agente térmico, el calor. Ah, ahora sí, vamos a hablar del calor. ¿Qué me produce el calor? Todo lo contrario, pues, vasodilatación. El calor me abre circulación. Me abre vasos sanguíneos para que la circulación aumente. También va a producir analgesia y disminución del dolor. ¿Pero en qué etapa? En la etapa crónica, después de los 3 días, de los primeros 3 días. No se vayan a olvidar de eso. ¿Ya? Y si yo veo que mi etapa aguda está siendo mayor, o sea, dura más de 3 días, yo voy a evitar usar calor hasta que no vea que ya eso ha bajado, ¿ya? ¿Qué más? A ver, el calor aumenta la flexibilidad, por lo tanto, va a aumentar el rango de movimiento también. Y va a disminuir la rigidez articular, ¿ya? Obviamente, como va a llegar más sangre, me va a llevar más nutrientes a la zona afectada, va a acelerar, va a favorecer que haya una reparación del tejido dañado. ¿Ya? Entonces, yo voy a usar mi calor en etapa crónica para ayudar también a que si hubo una rotura muscular, una rotura parcial del tendón, me repare la zona. ¿Ya? ¿En qué caso se usa? Lesiones crónicas, no se olviden, crónico, después de los 3 días. ¿Ya? Musculoesqueléticas o de rigidez articular. ¿Qué más? Enfermedades reumáticas, pero en estado crónico. ¿Ya? En espasmos musculares, contractura muscular o tensión muscular, ¿ya? O previo a la realización del ejercicio también. Me puedo aplicar calor, un masaje deportivo preparatorio a base de percusión, fricción, y lo mando al paciente, a la persona ya, que ya entra a hacer su práctica deportiva ya con la musculatura preparada, ¿no? Bien. La masoterapia, importante. El que no quiere hacer masaje se equivocó de profesión, ¿ya? El masaje es tan importante en la fase del tratamiento, ¿ya? Sobre todo en la fase crónica, sobre todo en la fase crónica, ¿ya? No se toca al paciente en fase aguda, no se olviden. Si me lo masajean, se inflama más, produzco el efecto contrario, ¿ya? Ojo, quiero hacer una salvedad aquí también, un paréntesis. El hielo, cuando yo pongo hielo, en la etapa aguda, cuando viene recién dentro de los primeros 3 días del dolor y la inflamación, cuando yo pongo hielo, no lo puedo poner más allá de 20 minutos, ¿ya? Como máximo 20 minutos y repito cada 2 o 3 horas. ¿Ya? Si yo pongo más de 20 minutos el hielo, voy a causar el efecto contrario. ¿Por qué? Porque el cerebro dice, hay congelamiento, detecta congelamiento y manda más sangre, manda más fluido para calentar la zona. Entonces, ya es contraproducente. Voy a causar más inflamación, ¿ya? Por eso no se pone más de 20 minutos. Bien. La masoterapia, ahí tenemos diferentes técnicas como que el deslizamiento, la fricción, fricción profunda, amasamiento, percusión, drenaje linfático, aunque no es propiamente un masaje, pero también entra cuando hay una recuperación del dolor, del edema, ¿ya? Pero si yo quiero preparar a mi paciente para su actividad deportiva, puedo usar algunas de estas técnicas. Y también después, la famosa descarga muscular, por ejemplo, ¿no? Tenemos un curso también de masoterapia, básica y avanzada. Ahí entra el masaje deportivo, ahí aprendemos a hacer descarga muscular. ¿Ya? Obviamente, la primera imagen que ven aquí, a ver, aquí está donde está la pantorrilla, esta es una descarga, ¿ya? Por eso está haciendo fricción profunda aquí. Y aquí hay que ver qué zonas no se deben hacer profundos, qué zonas sí se deben hacer profundos, ¿ya? Esto normalmente también es doloroso, incómodo a cierto punto. Y luego también se van a acompañar de otras técnicas como el estiramiento. Ya, la electroterapia. La electroterapia. También voy a usarla para el control del dolor. Bueno, el dolor más que nada. ¿Ya? Esto también va a tener
este, la electroterapia de tipo TENS e interferenciales van a tener efectos fisiológicos sobre el dolor. Me va a permitir controlar el dolor. ¿Ya? Hay parámetros según el estado en el que se encuentra, ¿no? Se miden hercios, ancho de pulso, ¿no? Vamos a tener un taller de terapia deportiva donde vamos a ahondar ahí en en esos parámetros, ¿ya? Y después, cuando ya quiero recuperar al paciente eh, y ha perdido, pues, función muscular, puedo usar otro tipo de corriente que se llama EMS. EMS. Me produce otro tipo de pulsos, es otro tipo de corriente que me va a permitir a mí devolverle al paciente funcionalidad muscular, ¿ya? También se trata en parálisis, por ejemplo, en hemipléjicos, etcétera, ¿ya? Dependiendo, ¿ya? Bien, entonces en el TENS también tenemos ciertas modalidades, generalmente se usa el modo bursátil, que es para la sedación con todo el dolor, ¿ya? Y también, bueno, el modo modulado es endórfico, ya me va a producir endorfinas en el cuerpo. Bien. Ah, también se usan otros tipos de corrientes como las ondas rusas, todo, pero eso ya es para otro tipo de aplicación, ¿ya? ¿Qué más? El famoso magneto o láser terapéutico, ¿ya? Esto me va a permitir, y aquí sí va sobre, por ejemplo, este tejido, o sea, o hueso roto o desgarro muscular. El magneto y el láser tienen la particularidad de acelerar el proceso de regeneración ósea y tisular, ¿ya? Tisular. No se vayan a olvidar. Por favor. El magneto y el láser se usa más que nada. Y también hay modalidades para reducir la inflamación. ¿Ya? Para reducir la inflamación. Generalmente, en un desgarro, esto se pone 30 minutos más o menos en lo que es magneto, ¿ya? 30 minutos y varias sesiones, ¿ya? Se puede poner todos los días incluso. Ya sea en túnel, como ven en la imagen, o en soneloides. Y se fija el soneloide y eso hace el efecto ahí. Ya eso, no sé, el paciente no va a sentir nada, porque es magnetismo, pero a nivel interno sí actúa. ¿Ya? Entonces, si la fractura pues demora un mes, mes y medio, esto me va a acelerar el proceso de regeneración ósea. Y también si es músculo, un desgarro, por ejemplo. Acelera el proceso de recuperación. El deportista quiere recuperarse rápido para volver a practicar el deporte. Entonces, el uso de estos agentes me va a permitir. Sí, me va a ayudar. ¿Qué más? El ultrasonido, el famoso ultrasonido terapéutico. Que no sé si... Licenciado, Sí, dígame. disculpe la interrupción. En Sí. el caso del magneto sí utilizamos 30 minutos y en el caso del láser, cuando es un láser portátil, es el tiempo que está programado es 2 minutos, ¿correcto? Se Ujú. puede ir poniendo en cada punto 2 minutos, 2 minutos, o estaría bien, por ejemplo, si Sí, estuviéramos hablando a nivel de rodilla o de hombro. claro, sí, sí, sí. Se hace varios puntos de aplicación. Está bien. Ya, Lo que perfecto. manda. Gracias. Ujú. Ya. Miren ustedes aquí. El ultrasonido terapéutico. ¿Ya? Este tiene también dos modalidades. Modalidad pulsada. Es intermitente la onda de sonido. Y modalidad, pues, continua. ¿Ya? También tiene un ancho de profundidad, ¿no es cierto? Esto yo puedo programarlo para que vaya o más superficial o más profundo según el tejido que voy a tratar. Por lo general, el efecto mecánico, el ultrasonido en modo pulsado se usa pues para efectos mecánicos, ¿no es cierto? Desinflamar, romper adherencias, etcétera. ¿Ya? El modo continuo sí es para efectos térmicos, es calor que puedo mandarlo profundo, ¿ya? Entonces, en una etapa subaguda puedo usar a modo pulsado, pero ya en una etapa crónica ya puedo usar ya en modo em, continuo, ¿ya? Entonces, por lo general se aplica con un diclofenaco al 2%, ¿no? El fisiodol, ¿no? El famoso fisiodol. Entonces se aplica ahí, ¿para qué? Porque se entiende que como yo voy a usar calor profundo, voy a ayudar a que el gel penetre más profundo en el segmento. ¿Ya? Eso también me va a ayudar. Y también favorece obviamente la regeneración tisular. Con el ultrasonido también puedo ayudar a regenerar un desgarro muscular, por ejemplo, en etapa crónica. ¿Qué más? A ver, los ejercicios de rehabilitación. Importante, esto ya es la otra etapa ya.
¿ya? Una vez que ya controlé mi dolor y mi inflamación, tanto en etapa aguda como crónica, ya voy devolviendo al paciente a los ejercicios, ¿ya? A los ejercicios. ¿Para qué? Para devolverle su capacidad normal, pues, para que pueda volver a reinsertarse en al deporte que practica, ¿ya? Ahí ya pues puedo valerme de muchas herramientas como las pelotas, las escaleras suecas, los steps, ¿no es cierto? Para desarrollar propiocepción, etcétera, ¿no? Ya puedo yo habilitar, perdón, de maneras, herramientas tanto caseras como desde un palo de escoba me puede servir, una silla, como ya pues otras ya herramientas más especializadas como bandas, etcétera, ¿no? Pelotas bobas y pesas, mancuernas, etcétera, ¿no? De ahí se arma ya un programa ya de rehabilitación, fortalecimiento, estabilidad muscular. Ya voy a buscar al paciente fortalecerlo, devolverle en rango, si es que fue operado, por ejemplo, quedan a veces con el rango más corto, ¿no? Entonces, devolverle el rango es doloroso para el paciente. Entonces, yo puedo usar ciertos métodos para hacerlo, y tanto yo como él, ¿ya? Para forzar a que él mismo pueda forzar valga la redundancia, el movimiento y comience a ganar rango articular otra vez. ¿Qué más? A ver, ahí está, ejercicio de rehabilitación, ¿no? Estiramientos, los famosos stretchings. Los estiramientos, ¿qué me van a permitir a mí resolver? ¿Qué problemas me van a permitir a mí resolver, por ejemplo? Primero, en una etapa de prevención, me va a permitir conservar la capacidad contráctil del músculo. No se olviden que si un músculo va perdiendo su elongación, su capacidad de estirarse y contraerse, este músculo va a ser propenso ¿a qué? A lesionarse, a romperse, a inflamarse, ¿ya? Entonces, cuando el deportista lleva una buena sesión de entrenamiento, de estiramiento, previamente, de manera suave y posterior a la actividad física, ahí sí tiene que darle más prioridad. Entonces el músculo siempre va a quedar descargado. El ácido láctico que se acumula en la práctica deportiva se va a exprimir, va a entrar al sistema linfático y se va a desechar después a través de la orina, ¿ya? Si yo después al deportista entra al área de masajes, yo con masajes, con mi descarga, con mis masajes, voy a preservar la salud del músculo, ¿ya? Del músculo. Entonces, él va a estar siempre de manera óptimo para la práctica deportiva, ¿ya? Eh, para desechar yo todo, para aprovechar el sistema del cuerpo de desecho, ese se llama el sistema linfático, ¿ya? Yo también puedo aprovechar ahí para ayudar a drenar, a que el cuerpo se lleve todas esas sustancias de desecho, y eso, estamos hablando de ácido láctico, eh, y todo lo que produce la oxidación de la glucosa a nivel muscular, ¿no es cierto? El músculo necesita glucosa para generar energía, ¿no? Para la contracción. Cuando se produce esa combustión de la glucosa, por decirlo así, genera una sustancia de desecho que se llama ácido láctico. Cuando se acumula ya en el músculo, el paciente ya siente fatiga. Entonces ya para, pues, ¿no? Y ya me cansé, ya tengo que parar, que estoy cansado, ¿no? Si sigues, ya vienen los calambres, etcétera, ¿no? Entonces, ok, para, entonces tú tienes que ayudar con tus masajes, con tu drenaje, para ayudar al cuerpo a eliminar esa sustancia de desecho. ¿Ya? Y el estiramiento ayuda. Es como si tú agarras tu estropajo y lo exprimes, ¿no? Ya, igualito. Sacas todo el ácido láctico y como el sistema linfático es permeable, permite la entrada de ese fluido y lo desecha a través de la orina, ¿no? Lo filtra primero a través de los ganglios y elimina la sustancia de desecho a través de la orina, ¿ya? Del sudor también. Pero eso es durante el entrenamiento. Después del entrenamiento ya viene la parte manual del fisioterapeuta. Y los estiramientos me van a ayudar. Ahora, después de la práctica deportiva, ¿por qué es importante estirar?
porque el músculo ha quedado sobrecargado, ha sido sometido a estrés, a mucha contracción sostenida. Entonces yo tengo que devolverle flexibilidad. Flexibilidad. Aparte de exprimir, ¿no es cierto? De quitar, sacar el ácido láctico de ahí, voy a devolverle flexibilidad. ¿Para qué? Para que la siguiente sesión el músculo me venga en buen estado, pues. Si no, se crea rigidez, pérdida de rango articular, y ahí donde vienen las lesiones. ¿Ya? Cuando el movimiento no se da, hay una fuerte contracción, pero no en todo el rango natural, voy a volverme predispuesto a hacer lesiones, en cualquiera de sus formas. Y se usa, obviamente, estamos viendo aquí como una ¿qué? Como una prevención. ¿Ya? Bien, el masaje deportivo, miren ustedes, ¿en qué me ayuda a mí a hacer un masaje deportivo? Me reduce la tensión muscular, aumenta el flujo sanguíneo y elimina ¿qué? Toxinas, justo lo que hablábamos, ¿no? Entonces yo con Licen- eso, sí, dígame. Licenciado, una consulta. Y en el caso, por ejemplo, de los personal trainer en los gimnasios que generan Ujú, una gran hipertrofia en sus músculos, por ejemplo, ellos casi cuando se les dice el tema de estiramiento no tienen ese estiramiento adecuado por la misma hipertrofia de los músculos, ¿correcto? Porque ya sea de que el mismo ejercicio que hacen, o sea, la gran potencia en la carga de pesas, ¿qué se les ujú. podría en ese caso ahí indicar? O sea, me refiero, obviamente puede ser el estiramiento, ellos casi no lo hacen después del entrenamiento porque dice que pierden el tema de la hipertrofia que ya generan con el levantamiento de pesas, lo pierden y ellos lo que no quieren es perderlo, ¿no? Pero ellos obviamente están súper cargados. Claro, eso es un mito en realidad. No se pierde, no se pierde, no. La hipertrofia, ¿cómo se genera? Yo cuando levanto un peso mayor, o sea, un peso más mayor al de la gravedad, ¿no? La gravedad ejerce un peso sobre toda la materia, la fija al centro de la Tierra, ¿no es cierto? Por eso cuando tú saltas, caes, pues, ¿no? Porque si no, por la gravedad, si no te irías pues flotando, ¿no? Entonces, pero ya, tú pones, aparte de esa fuerza, tú pones una fuerza mayor, una resistencia mayor. Ya hablamos de las pesas, ¿no? Yo también, o sea, quien habla también hace pesas, ¿ya? Entonces, todo deportista también tiene que hacer un trabajo de acondicionamiento físico que incluye pesas. Ojo, ¿por qué el deportista eh, no hace rigidez de esa manera? ¿Y por qué solamente el que se dedica a hacer las pesas sí? Porque no sabe hacer, está dejándose llevar por un mito. Cuando tú levantas pesas, el músculo genera una contracción muy fuerte. ¿Y qué pasa? Se genera un daño a nivel de microfibra muscular. Se rompen. Hay micro desgarros que obviamente no son patológicos, ¿ya? Son solamente a nivel de microfibras, ¿ya? El músculo está compuesto de fibrilas y las fibrilas también de microfibras. Ahí es donde se rompe, ¿ya? Yo al estirar no voy a evitar la hipertrofia, no va a pasar nada. Ese músculo ya está, esa microfibra ya está rota. Por más que estire, lo que va a determinar mi hipertrofia es la alimentación que voy a tener después del ejercicio. Voy a consumir más proteína, voy a consumir, ¿cierto? eh, puedo a nivel de suplementos, ¿no? Entonces, Entiendo. por más Ujú. que, por más que yo estire, no voy a evitar la hipertrofia igual se va a dar, igualito, pero no voy a evitar qué cosa, la rigidez. Entonces, tenemos que derribar esos mitos, no va a pasar nada, tú igual te vas a hipertrofiar. No es porque no Perfecto. estiras, no vas a hipertrofiarte, lo único que vas a hacer es vas a quedar rígido. Claro, para poder, entonces tenemos que ya irnos al tema de la alimentación para mantener esa masa muscular, ¿correcto? Así es, así es. Lo que determina la hipertrofia no es el estiramiento, no, es Ujú. la nutrición de la persona que está haciendo el deporte. ¿Ya? Listo, listo, licenciado, gracias. A usted. Solamente por poner un ejemplo, ¿ya? Comparemos a un pesista, a una persona que se dedica al fisicoculturismo que no estira, porque hay algunos que sí estiran, y comparemos, por ejemplo, a ver, al jugador de rugby, que también tiene masa muscular incluso más potente que la del fisicoculturista, ¿ya? O al luchador, a los que hacemos BJJ, etcétera, ¿no? De la misma contextura, vamos a proponer, ¿ya? Uno va a estar más flexible y el otro no. ¿Por qué? Y ambos tienen hipertrofia. Entonces, ¿qué es lo que va a determinar la hipertrofia? Tu alimentación. No si estiras o no, el hecho de que hagas elongaciones o no, no va a determinar que tenga más hipertrofia o menos hipertrofia. ¿Ya? Eso es por ese lado.
¿Ya? Entonces, bueno, resolví la consulta, vamos a ir terminando ya. Entonces, yo con mi masaje deportivo voy a buscar todos estos efectos que vemos aquí. ¿Qué más? Reducir el dolor y preparar la musculatura para la práctica deportiva. ¿Ya? Ahí interviene mucho, bueno, intervenimos nosotros pues, con nuestras descargas musculares, con nuestras... Ustedes han visto los fútbol, por ejemplo, los jugadores de fútbol cuando van a ya terminaron los 90 minutos y tienen que seguir jugando. Entra el fisioterapeuta y a los que están más cansados comienzan a estimular musculatura, ¿no? Comienzan a masajearlo fuerte, fuerte, porque ¿qué buscan ahí? Traer más sangre a la zona, drenar el ácido láctico, para que pueda rendir y seguir rindiendo 30 minutos más en el campo de juego, ¿no? Y así, ¿no? Así. Así pues, se aplica a cada deporte, ¿ya? Y los famosos, ahí están ustedes, estiramientos, ¿ya? Hay forma de estirar todas las partes del cuerpo, ¿ya? Eso lo vemos ya dentro de los cursos más completos, ¿no? Este, se incluyen ya estiramientos para miembros, el esqueleto axial, que es tronco, cabeza, y el esqueleto apendicular, que son las extremidades, ¿ya? Importante, los estiramientos, no se olviden. Si no van a, el deportista y cualquier persona me pierde rango, me pierde capacidad de movimiento. Y después llegan todos duros, que ya no puedo voltear muy bien el cuello, ya no puedo subir muy bien mis brazos, ya no corro y me duelen mucho las piernas, me duele mucho la cintura, y si tú evalúas, vas a ver que los glúteos, los isquiotibiales ya pues, están duros, ¿no? No tiene mucho rango. Lo echas, le sube la pierna a 90 grados, ya no llega ya, ¿no? Ya tú vas viendo que está más duro, entonces tienes que, con estiramiento solucionas muchos problemas, ¿ah? Muchos, ¿ah? Muchos más que con tus agentes físicos. Ojo, pero claro, cada uno en su etapa, en la etapa que le corresponde. ¿Ya? Muy bien. Hasta aquí. Este, esto ha sido todo. No sé si hay alguna acotación que quieran hacer. Voy a prender mi cámara. Ahí está. No sé si se me ve, pero bueno. Ya. ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran agregar? Estamos llevando, se están iniciando cursos en Segatesis donde vamos a ahondar estos temas, ¿ya? Hay otros cursos también donde se va a tratar técnicas para el control del dolor en general, ¿ya? Ya a veces punción seca, terapia neural, manipulación vertebral, agentes físicos también están dentro. Entonces, van a llevar, se van a aperturar algunos, ya ustedes pueden consultar con la administración para que ustedes, si desean, puedan participar, ¿ya? Nosotros, yo estoy llevando algunos de ellos, van a ver seguro también otros, hay otros profesores también, y ustedes, pues, a ver, voy a prender la cámara, ya, van a poder participar si lo desean, ¿ya? Vamos, para ver estos temas más a fondo, entonces, en, en el taller, pues, se tocan de manera más general, pero ya, ya cuando vienen los cursos más a fondo, ya, lo tocamos ya de manera más personal, ¿no es cierto? Nos damos más tiempo para practicar y todo lo demás. ¿Ya? También, por ejemplo, la electropunción viene